Bienvenidos a Sanación y Energía. Mi nombre es Carlos y hoy quiero invitarte a un viaje que puede transformar profundamente tu manera de ver la vida, tu manera de pensar, de sentir y de habitar este mundo. Hoy nos sumergimos en las enseñanzas de un libro que no solo se lee, se experimenta. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Un libro que no busca darte más información, sino despertarte. Porque no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar quién eres más allá del ruido de tu mente. Así que, si estás aquí, no es casualidad. Tal vez estás cansado de pensar demasiado. Tal vez sientes ansiedad sin saber por qué. Tal vez tu mente no se detiene nunca. Tal vez te cuesta disfrutar el presente. Este audio es para ti. Respira profundo, y comenzamos. Sinopsis del libro. El poder de la hora es una guía espiritual que nos enseña que la mayoría del sufrimiento humano nace de nuestra incapacidad para vivir en el momento presente. Vivimos atrapados en lo que ya pasó o en lo que podría pasar. La mente salta constantemente entre recuerdos, preocupaciones, expectativas y juicios. Y mientras tanto, la vida ocurre ahora. Eckhart Tolle nos muestra que no somos nuestra mente. Que existe un estado de conciencia más profundo. Un espacio interior de silencio, paz y presencia que siempre está disponible. Y que cuando entramos en ese estado, el miedo se disuelve, la ansiedad pierde fuerza y aparece una sensación de plenitud que no depende de nada externo. Este libro no es teoría. Es una experiencia. Es una puerta hacia el despertar. Sobre el autor Eckhart Tolle. Eckhart Tolle no fue siempre un maestro espiritual. Durante muchos años vivió con una profunda depresión y un sufrimiento mental constante. Pensaba demasiado. Se preocupaba por todo. Sentía que su mente era su peor enemigo. Hasta que una noche, en medio de ese dolor, tuvo un pensamiento que cambió su vida: no puedo vivir conmigo mismo. Y en ese instante se dio cuenta de algo. Si no puedo vivir conmigo mismo, entonces debe haber dos. El yo que sufre y el yo que observa. Esa comprensión produjo en él un despertar profundo. Su mente se detuvo. Y por primera vez experimentó una paz total. Desde entonces ha dedicado su vida a compartir este estado de presencia. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Capítulo 1. No eres tu mente. La mayoría de las personas vive toda su vida sin cuestionar su mente. Creen que son sus pensamientos. Que son esa voz que opina, que critica, que recuerda, que anticipa. Esa voz que aparece cuando te miras al espejo y dice: podrías estar mejor, no eres suficiente, algo va a salir mal, ¿y si pierdes esto? ¿Y si no lo logras? Pero esa voz, no eres tú. Es solo un proceso mental. Piensa en esto. Vas caminando por la calle y recuerdas una discusión de hace 5 años. Tu cuerpo reacciona otra vez. Se acelera el corazón. Sientes enojo. Tu mente revive la escena. Pero nada de eso está ocurriendo ahora. Sin embargo, lo sientes como real. Eso es vivir identificado con la mente. Otro ejemplo cotidiano. Estás en tu casa un domingo. Todo está en silencio. No hay problemas en ese instante. Pero tu mente empieza: tengo que pagar esto, mañana trabajo, no he avanzado lo suficiente en mi vida, todos están mejor que yo, y en pocos minutos pasas de estar en paz a sentir angustia. Sin que haya pasado nada. Ese es el poder de la mente cuando no la observas. El primer paso hacia la libertad es darte cuenta de que tú eres quien escucha esa voz. No eres la voz. Eres la conciencia que la observa. Y en el momento en que observas tu mente, dejas de estar atrapado en ella. El ejercicio más simple y más poderoso. Empieza a escuchar tus pensamientos como si escucharas una conversación ajena. Sin juzgar. Sin pelear. Solo observando. Y notarás algo extraordinario. Entre pensamiento y pensamiento, hay silencio. Ese silencio, eres tú. Ese espacio de presencia, es el ahora. La mente y el sufrimiento. La mente vive del tiempo. Del pasado y del futuro. El presente no le interesa. Porque en el presente no hay problemas.
Haz la prueba. Ahora mismo. En este instante. Aquí. Hay un problema real. No lo que puede pasar. No lo que pasó. Ahora. Y descubrirás algo. El problema solo existe cuando lo piensas. Ejemplos cotidianos de identificación con la mente. Estás usando el celular y ves la vida de otra persona. Viajes. Éxito. Sonrisas. Y tu mente dice, mi vida no es así, en ese momento aparece el sufrimiento. No por tu vida, sino por el pensamiento. Otro ejemplo. Alguien no responde tu mensaje. Y tu mente crea una historia. Está enojado, hice algo mal, ya no le importo, y comienzas a sentir ansiedad. Pero la realidad es que solo no respondió el mensaje. Todo lo demás fue creado por la mente. El ahora es lo único que existe. Nunca has vivido en el pasado. Nunca has vivido en el futuro. Siempre has sido ahora. Cuando recuerdas algo, lo haces ahora. Cuando imaginas algo, lo haces ahora. Toda tu vida ocurre en este instante. Y cuando entras en el ahora, la mente pierde fuerza. El cuerpo se relaja. La respiración se hace profunda. Y aparece la paz. Reflexionemos. ¿Cuántos momentos de tu vida has perdido por estar pensando en otra cosa? Comiendo sin saborear. Escuchando sin oír. Abrazando sin sentir. Caminando sin mirar el cielo. Viviendo, pero sin estar. El poder de la hora es volver a habitar tu propia vida. Capítulo 2. La conciencia, el camino para salir del dolor. Para Eckhart Tolle, el cambio no ocurre luchando contra la mente, sino desarrollando conciencia. La conciencia es ese estado en el que observas lo que ocurre dentro de ti sin identificarte. Cuando sientes enojo y dices, estoy enojado, estás identificado con la emoción. Pero cuando puedes notar, hay enojo en mí, algo cambia. Aparece una distancia. Ya no eres la emoción. Eres quien la observa. Y en esa observación comienza la transformación. El autor explica que dentro de cada ser humano existe algo que él llama el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es un campo de energía emocional formado por todas las emociones no resueltas del pasado. Cada vez que viviste una situación que no pudiste aceptar completamente, y quedó una carga. Cada vez que reprimiste el llanto. Cada vez que no dijiste lo que sentías. Cada vez que te sentiste rechazado, abandonado o herido. Todo eso se acumuló. Y ese cuerpo del dolor se activa en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien te habla con un tono que te recuerda a una crítica que recibías de niño. Cuando tu pareja hace algo que interpretas como indiferencia. Cuando sientes que no te valoran. La reacción parece desproporcionada. Porque no estás reaccionando solo al presente. Estás reaccionando todo el pasado. El cuerpo del dolor se alimenta de inconsciencia. Necesita que te identifiques con la emoción. Necesita que reacciones. Necesita el drama. Pero en el momento en que lo observas conscientemente, comienza a perder fuerza. Imagina una discusión de pareja. Una frase activa una emoción intensa. La mente quiere atacar. Quiere defenderse. Quiere tener razón. Pero si en ese instante puedes sentir tu respiración, sentir tu cuerpo, observar la emoción sin actuarla, el ciclo se rompe. Eso es presencia. Eso es conciencia. Y eso es libertad. Capítulo 3. Entrar profundamente en el ahora. El presente no es solo un concepto. Es un estado de conciencia. Es sentir la vida en tu cuerpo mientras sucede. El autor propone prácticas simples pero profundamente transformadoras. Sentir tu respiración. Sentir la energía en tus manos. Escuchar los sonidos sin ponerles nombre. Mirar sin juzgar. Son actos aparentemente pequeños. Pero tienen un efecto enorme. Porque sacan la atención de la mente y la llevan al ahora. Y en el ahora no hay sufrimiento psicológico. Puedes tener dolor físico. Puedes estar atravesando una situación difícil. Pero el sufrimiento mental nace de la resistencia.
de la historia que la mente cuenta sobre lo que está pasando. Por ejemplo, estás en un embotellamiento. La situación es neutral. Pero la mente dice, voy a llegar tarde, esto siempre me pasa a mí, no soporto esto, y aparece el estrés. Otro ejemplo. Estás lavando los platos. La mente dice, tengo cosas más importantes que hacer, mi vida es aburrida, nunca pasa nada, y ese momento se vuelve pesado. Pero si simplemente sientes el agua en tus manos, si escuchas los sonidos, si estás presente, ese momento deja de ser un medio para un fin, y se transforma en vida. Capítulo 4. Las estrategias de la mente para evitar el ahora. Eckhart Tolle explica que la mente tiene un mecanismo casi automático para alejarte del momento presente. No lo hace porque sea tu enemiga, sino porque has sido entrenada durante toda tu vida para sobrevivir en el tiempo psicológico. La mente vive del pasado y del futuro. Se alimenta de recuerdos y de proyecciones. Y por eso le resulta tan incómodo el ahora, porque en el ahora no tiene control. El pasado le da identidad. El futuro le da una promesa. El presente, en cambio, la deja sin historia. Por eso, cuando te sentas en silencio, sin hacer nada, muchas veces aparece una incomodidad difícil de explicar. No está pasando nada, pero sentís que deberías estar haciendo algo. Revisar el celular. Pensar en tus pendientes. Recordar una conversación. Imaginar un escenario futuro. Eso es la mente escapando del presente. Tolle dice que el tiempo psicológico es una ilusión necesaria para la vida práctica, pero destructiva cuando se convierte en el centro de tu identidad. Una cosa es usar el reloj para llegar a tiempo a una cita. Otra muy distinta es vivir constantemente en un, cuando esto pase voy a estar bien. Ese pensamiento es la base de la insatisfacción humana. Cuando tenga pareja. Cuando cambie de trabajo. Cuando gane más dinero. Cuando mis hijos crezcan. La vida se convierte en una sala de espera. Y mientras tanto, el único momento real, el único momento donde la vida está ocurriendo, se pierde. Un ejemplo simple y cotidiano, estás comiendo. Pero no estás comiendo. Estás mirando el celular. Pensando en lo que vas a hacer después. Recordando algo que pasó ayer. La comida se termina y ni siquiera la disfrutaste. La mente te sacó de la hora. Otro ejemplo, estás con una persona que querés, pero en lugar de estar presente, estás pensando en lo que esa persona dijo la semana pasada, en lo que podría pasar en la relación, en si esto va a durar o no. El momento se llena de ruido mental. Y la conexión real desaparece. Para Tolle, el problema no es pensar. El problema es no poder dejar de pensar. La salida comienza cuando te das cuenta de que esos pensamientos no sos vos. Que son simplemente actividad mental. Y en ese instante aparece un espacio. Un espacio de presencia. Capítulo 5. El estado de presencia. El estado de presencia es la experiencia directa de la hora sin el filtro constante de la mente. No es un trance, no es algo místico ni lejano. Es algo extremadamente simple y al mismo tiempo, profundamente transformador. Es cuando estás escuchando y realmente escuchás. Es cuando estás caminando y sentís el contacto de tus pies con el suelo. Es cuando respirás y sabes que estás respirando. Es una atención viva. En ese estado, la mente puede seguir funcionando, pero ya no es el centro. Se convierte en una herramienta. Ya no en tu identidad. Tolle dice que en la presencia desaparece el tiempo psicológico y con él desaparece el sufrimiento mental. Porque el sufrimiento necesita una historia. Necesita un esto no debería estar pasando. Necesita un esto tendría que ser diferente. Pero cuando estás completamente en el ahora, hay una aceptación profunda de lo que es. No una resignación pasiva, sino una claridad total. Imagina que estás esperando un resultado médico importante. La mente empieza a crear escenarios. Todos los posibles. La ansiedad aparece. El cuerpo se tensa. El corazón se acelera. Pero el resultado todavía no llegó. Todo ese sufrimiento está ocurriendo en la mente. En el ahora real, lo único que hay es tu respiración, tu cuerpo sentado, el espacio en el que estás.
Cuando volvés a ese ahora, la ansiedad pierde fuerza. No porque el problema desaparezca, sino porque dejaste de agregarle una historia mental. Y desde ese estado, cualquier acción que tomes va a ser más clara, más consciente y más efectiva. Capítulo 6. El cuerpo interno. Una de las puertas más directas a la hora es el cuerpo. No el cuerpo como imagen. No el cuerpo que ves en el espejo. El cuerpo que sentís desde adentro. Tolle lo llama el campo de energía del cuerpo. Si cerrás los ojos ahora y llevas tu atención a tus manos, vas a notar una sensación sutil. Una vibración. Un cosquilleo. Una presencia. Eso es vida. Eso es el ahora. La mente no puede dominar ese espacio. Por eso, cada vez que sentís tu cuerpo desde adentro, salís automáticamente del pensamiento compulsivo. Esto tiene aplicaciones prácticas muy simples. Cuando estás en una situación estresante, en lugar de intentar resolver todo mentalmente, podés llevar la atención a tu respiración. Cuando estás en una discusión, podés sentir tus pies apoyados en el suelo. Cuando estás ansioso, podés percibir el latido de tu corazón. Y algo cambia. No porque el mundo exterior haya cambiado, sino porque vos dejaste de estar completamente en la mente. El cuerpo siempre está en el presente. Por eso es un ancla. Por eso es una puerta. Por eso es una herramienta de despertar. Capítulo 7. Las relaciones como práctica espiritual. Según Tolle, las relaciones son el lugar donde más inconsciencia aparece, pero también donde más rápido podemos despertar. Porque el otro activa nuestros patrones. Activa el cuerpo del dolor. Activa los miedos. La necesidad de reconocimiento. La necesidad de tener razón. Las expectativas. Y ahí es donde aparece la oportunidad. Una relación inconsciente busca que el otro te haga feliz. Una relación consciente nace de la plenitud. No necesitas al otro para completarte. Elegís compartir. Imagina una discusión de pareja. La mente quiere atacar. Quiere defenderse. Quiere ganar. Pero si en medio de esa discusión uno de los dos entra en presencia, el campo cambia. Porque alguien está viendo lo que está pasando sin identificarse. Y esa presencia desarma el conflicto. No con palabras. Con conciencia. Tolle dice que el amor verdadero no es una emoción. Es un estado de conciencia. Es reconocer al ser en el otro más allá de su personalidad. Capítulo 8. La aceptación de la hora, el fin de la resistencia interna. Eckhart Tolle enseña que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de las situaciones en sí mismas, sino de la resistencia mental a lo que ya está ocurriendo. La mente tiene una tendencia constante a etiquetar el presente como insuficiente, incorrecto o incompleto. Siempre hay algo que debería ser diferente. Esa frase silenciosa, esto no tendría que estar pasando, es el origen de la tensión interior. Aceptar el ahora no significa que todo te guste. No significa pasividad ni resignación. Significa reconocer que, en este instante, esto es lo que hay. Y ese reconocimiento corta de raíz la lucha interna. Imagina una situación cotidiana, estás en el tráfico, llegás tarde, el cuerpo se tensa, aparece la frustración. El hecho concreto es que los autos no se están moviendo. Pero el sufrimiento aparece cuando la mente repite, no puede ser, siempre me pasa lo mismo, voy a arruinar todo. La aceptación transforma esa experiencia. El tráfico sigue estando. Pero vos dejás de pelear con él. Y en ese instante aparece un espacio interior. Ese espacio es paz. Lo mismo ocurre cuando se rompe un plan, cuando una persona no responde como esperabas, cuando algo no sale como imaginabas. La resistencia mental crea una segunda capa de dolor que no tiene que ver con la realidad, sino con la historia que construimos sobre ella. Aceptar el ahora es decirle sí a la vida tal como se presenta en este momento. Y desde ese sí surge la acción consciente. Porque la aceptación no es el final de la acción. Es el final del sufrimiento innecesario. Capítulo 9. Más allá de la felicidad y la infelicidad, la mente vive persiguiendo la felicidad y escapando de la infelicidad. Pero ambas dependen de las circunstancias. Hoy algo te hace feliz.
Mañana eso cambia y aparece la insatisfacción. Tolle plantea que existe un estado mucho más profundo que la felicidad, la paz del ser. Es una sensación de completitud que no depende de lo que está pasando afuera. Podés estar atravesando un momento difícil y, aún así, sentir una calma silenciosa en el fondo de tu ser. Esto se vuelve muy claro en experiencias simples. Cuando estás sentado mirando el cielo sin pensar en nada. Cuando observas a alguien que amás dormir. Cuando caminas en silencio, por un instante, no necesitas que nada sea diferente. No es euforia. Es plenitud. La felicidad viene y se va. La paz del ser permanece. Y cuando conectas con ese espacio interior, la vida deja de ser una búsqueda constante de algo que falta. Porque descubrís que, en lo más profundo, nada falta. Capítulo 10. El significado de la rendición. La palabra rendición suele interpretarse como derrota, pero en la enseñanza de Tolle significa algo completamente distinto. Rendirse es dejar de pelear con la realidad. Es soltar la necesidad de que el momento presente sea diferente. La resistencia consume una enorme cantidad de energía. Es como nadar contra la corriente de la vida. La rendición es flotar. Y cuando dejas de luchar, aparece una fuerza nueva. Esto se ve claramente en momentos donde la vida rompe todas tus estructuras, una separación, la pérdida de un trabajo, un cambio inesperado. La mente entra en conflicto, quiere volver al pasado, quiere controlar el futuro. Pero llega un instante donde decís internamente, esto es lo que está pasando. Y en ese instante aparece una quietud profunda. Desde esa quietud nacen nuevas posibilidades. La rendición abre la puerta a la transformación. Porque dejas de actuar desde el miedo y empezás a actuar desde la conciencia. Capítulo 11. El propósito de vida y el ser. Tolle diferencia entre el propósito externo y el propósito interno. El propósito externo tiene que ver con lo que haces, tu trabajo, tus proyectos, tus metas. El propósito interno tiene que ver con cómo lo haces, el estado de conciencia con el que vivís. Podés tener éxito externo y estar completamente desconectado del ser. Y podés estar en una tarea simple, cotidiana, y vivir en una profunda plenitud. El verdadero propósito es traer presencia a todo lo que haces. Lavar los platos en presencia. Escuchar en presencia. Trabajar en presencia. Caminar en presencia. En ese estado, cualquier actividad se vuelve significativa. Porque lo que transforma la experiencia no es la acción, sino la conciencia con la que la realizas. Capítulo 12. La nueva conciencia humana. Tolle habla de una transformación colectiva. Un cambio de la identificación con la mente hacia la conciencia del ser. Este cambio comienza en cada persona que deja de vivir completamente atrapada en sus pensamientos. Cada vez que alguien elige la presencia en lugar de la reacción automática, algo cambia en el campo humano. Cada vez que alguien escucha sin defenderse. Cada vez que alguien observa su enojo sin convertirse en él. Cada vez que alguien acepta el ahora. La conciencia se expande. Reflexión final. El verdadero despertar. Tal vez, mientras escuchabas este resumen, hubo momentos en los que sentiste que estas palabras no eran solo ideas, sino un recuerdo de algo que ya sabías en lo más profundo. Porque todos tuvimos instantes de presencia. Momentos donde el tiempo desapareció. Una risa verdadera. Un abrazo sincero. Un paisaje que te dejó sin palabras. Un silencio compartido. En esos instantes no faltaba nada. No estabas pensando en el futuro. No estabas reviviendo el pasado. No estabas intentando ser alguien distinto. Estabas ahí. Y eso era suficiente. La mente te convenció de que la vida es un problema que hay que resolver. Que siempre hay algo que falta. Que el próximo logro, la próxima relación, el próximo cambio, te va a dar lo que buscas. Pero si miras con honestidad, vas a ver que incluso cuando lograste cosas importantes, la sensación de plenitud fue momentánea. Y volvió la búsqueda. El mensaje profundo de este libro es radical y liberador: no hay nada que tengas que lograr para ser completo. Ya sos. El ahora no es un medio para llegar a otro momento. Es la vida misma. Y la vida está ocurriendo mientras escuchás estas palabras. Está en tu respiración.
en los sonidos que te rodean, en la sensación de tu cuerpo, en la conciencia que percibe todo esto. No necesitas escapar de tu vida para despertar. Necesitas entrar en ella completamente. Tal vez sigas teniendo desafíos. Tal vez sigas teniendo emociones intensas. Pero ya no vas a estar perdido en ellas. Porque hay un espacio en vos que no cambia. Un espacio de presencia. Un espacio de paz. Y cada vez que volvés a la hora, ese espacio se expande. Y algo empieza a transformarse. No porque el mundo exterior cambie inmediatamente, sino porque vos dejaste de vivir en guerra con el momento presente. Y cuando dejas de pelear con la vida empieza a fluir a través tuyo. Si este contenido resonó con vos, si en algún momento sentiste silencio interior, claridad o una sensación de verdad, entonces este vídeo ya cumplió su propósito. Este no es un conocimiento para acumular. Es una experiencia para practicar. La próxima vez que te descubras atrapado en un pensamiento, volvés a tu respiración. La próxima vez que sientas ansiedad, llevas tu atención a tu cuerpo. La próxima vez que la vida no salga como esperabas, recordás que el ahora es el único lugar donde existe la paz. Y si querés seguir profundizando en este tipo de enseñanzas que transforman la manera en la que vivimos la realidad, suscríbete al canal, porque este espacio está creado para acompañarte en ese camino de conciencia, presencia y evolución interior. Gracias por estar acá. Nos encontramos en el próximo viaje hacia el despertar.